Mi nombre es Verónica Campos y durante 23 años he servido en mi congregación con el corazón puesto en la obra del Señor. Hoy quiero compartir un testimonio que me marcó para siempre. El día en que presencié cómo la hipocresía religiosa destruyó a una hermana inocente y cómo Dios me usó para exponer una verdad que había permanecido oculta durante casi 2 décadas. Si alguna vez has sentido que el juicio humano ha reemplazado la gracia divina en tu iglesia, esta historia te hablará directamente al alma. El silencio en el templo era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Claudia estaba de pie frente al altar, con su hija de 5 años aferrada a su falda, cuando la voz del pastor Tomás Aguilar retumbó desde el púlpito como un martillo de condenación. Hermana Claudia, usted no puede participar de la Santa Cena hoy. Su condición de madre soltera es evidencia pública de pecado sexual no arrepentido. Vi cómo el rostro de Claudia se descomponía. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras 150 pares de ojos la observaban con una mezcla de lástima y juicio. La niña, confundida, comenzó a llorar. Algunas hermanas bajaron la mirada, otras cuchicheaban detrás de sus manos. Yo estaba sentada en la tercera fila y algo dentro de mí se quebró. No era solo indignación, era una certeza espiritual tan clara como el agua. Esto no venía de Dios. Y en ese momento, mientras veía a Claudia caminar hacia la salida, con la cabeza agachada y su hija sollozando, una pregunta atravesó mi mente como un relámpago. ¿Y qué hay del primer hijo que tú nunca reconociste, pastor? ¿Has sentido alguna vez cómo el peso de una verdad sepultada te quema por dentro hasta que ya no puedes seguir callando, aunque revelarla signifique enfrentar a quienes tienen todo el poder? Si esta historia ya te ha tocado el corazón, te pido que me regales un like y te suscribas a este canal. Es la única forma en que testimonios como este pueden llegar a más personas que necesitan saber que no están solas en su lucha contra la hipocresía religiosa. Ahora, déjame contarte cómo comenzó todo esto. Esa mañana había amanecido como cualquier domingo. Me levanté temprano, preparé mi café, leí mi devocional y llegué al templo 1 hora antes del servicio, como siempre lo hago. Soy líder del ministerio de intercesión y mi rutina incluye orar por el servicio antes de que comiencen a llegar los hermanos. La congregación Manantial de Gracia era mi hogar espiritual desde hacía 23 años. Había visto crecer ese ministerio desde un pequeño grupo de 30 personas reunidas en una casa, hasta convertirse en una iglesia de más de 300 miembros con edificio propio. Había servido bajo 3 pastores diferentes, y cuando el pastor Tomás Aguilar llegó hace 5 años, muchos celebramos su juventud y su aparente pasión por la palabra. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. El pastor Tomás tenía una obsesión particular con el pecado sexual. Cada tercer sermón parecía enfocarse en la fornicación, el adulterio, la impureza. Hablaba con un fuego y una rigidez que a veces me hacían sentir incómoda. No era la convicción del Espíritu Santo lo que yo percibía en sus palabras. Era algo más personal, más visceral, como si estuviera tratando de exorcizar sus propios demonios desde el púlpito. Claudia había llegado a la congregación 8 meses atrás. Era una joven callada, de sonrisa tímida, que siempre llegaba temprano con su pequeña hija Sofía. Se sentaba en las últimas filas, participaba del coro con una voz hermosa y nunca faltaba pues a los servicios de oración entre semana. Yo había hablado con ella en varias ocasiones. Me contó que había crecido en la iglesia, que se había alejado durante algunos años y que después del nacimiento de su hija había sentido un llamado profundo a volver a los caminos del Señor. El padre de Sofía nos abandonó cuando supo que estaba embarazada. Me confesó una tarde mientras tomábamos café después del servicio. Fue el momento más oscuro de mi vida, hermana Verónica, pero Dios me levantó y ahora quiero criar a mi hija en el camino de la fe. Había algo genuino en su arrepentimiento. No era la clase de persona que exhibía su pasado
o buscaba justificaciones. Simplemente quería seguir adelante, servir al Señor y darle a su hija un fundamento espiritual sólido. Pero el pastor Tomás parecía tener otros planes. En las semanas previas al incidente de la Santa Cena, yo había notado cómo él la miraba durante los servicios. No era una mirada pastoral de cuidado, era una mirada de desaprobación constante, como si su sola presencia en el templo le ofendiera. En una reunión de líderes, había hecho comentarios sobre la necesidad de mantener la santidad en la congregación y no normalizar el pecado dándole espacio en nuestro medio. Hay hermanas que vienen aquí con las evidencias visibles de su desobediencia, dijo en esa reunión, sin mencionar nombres pero con una intención obvia. Debemos ser cuidadosos de no enviar el mensaje equivocado a nuestros jóvenes. El anciano Jorge Medina, un hombre de 62 años que llevaba décadas en el ministerio, había respondido con cautela: «Pastor, con todo respeto, ¿no es precisamente la iglesia el hospital para los pecadores? Si una hermana ha mostrado arrepentimiento genuino, el arrepentimiento genuino viene acompañado de frutos». Lo interrumpió el pastor Tomás con un tono que no admitía debate. Y algunos pecados tienen consecuencias públicas que requieren un proceso de restauración más cuidadoso. Yo guardé silencio en esa reunión, pero algo dentro de mí se inquietó. Había una dureza en el corazón del pastor Tomás, que no coincidía con el carácter de Cristo que yo conocía en las Escrituras. Y entonces llegó aquel domingo de Santa Cena. El servicio había transcurrido normalmente hasta el momento de la comunión. El pastor Tomás había predicado sobre la santidad requerida para participar de los elementos, citando 1 Corintios 11: «Pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa». Cuando llegó el momento de distribuir los elementos, los diáconos comenzaron a pasar las bandejas por las filas. Yo vi cómo Claudia, sentada a unas filas detrás de mí, tomaba el pan con reverencia, con los ojos cerrados, claramente en un momento de comunión profunda con Dios. Sofía estaba sentada a su lado, quieta y bien portada como siempre. Entonces escuché los pasos firmes del pastor Tomás bajando del altar. Caminó por el pasillo central y, para mi sorpresa, se detuvo exactamente frente a la fila donde estaba Claudia. «Hermana Claudia, por favor, póngase de pie». El tono de su voz hizo que todo el templo se quedara en completo silencio. Los diáconos dejaron de moverse. La hermana que tocaba el piano suavemente levantó las manos de las teclas. Todos voltearon a mirar. Claudia se puso de pie lentamente, con el rostro confundido y empezando a palidecer. «Sí, pastor. Necesito que venga al frente, por favor». Ella caminó hacia el pasillo, sosteniendo la mano de su hija. Cada paso resonaba en el silencio absoluto del templo. Cuando llegó al frente a toda la congregación, el pastor Tomás habló con una voz que pretendía ser pastoral, pero que solo destilaba juicio. «Hermana Claudia, usted no puede participar de la Santa Cena hoy. Su condición de madre soltera es evidencia pública de pecado sexual no arrepentido. La palabra es clara. Debemos examinarnos a nosotros mismos antes de participar de la mesa del Señor. Le pido que se retire del servicio hasta que podamos tener una reunión de restauración con el Consejo de Ancianos». El impacto de esas palabras fue como una bomba. Vi cómo las rodillas de Claudia casi cedían. Sus labios temblaban, intentando formar palabras que no salían. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Y Sofía, esa niña inocente de 5 años, comenzó a llorar desconsoladamente al ver a su madre destrozada. «Pero pastor, yo me he arrepentido. He estado congregándome fielmente. He buscado al Señor». «La restauración es un proceso, hermana. No puede ser apresurada», respondió él con una frialdad que me heló la sangre. Claudia dio media vuelta y caminó hacia la salida, con Sofía llorando y aferrándose a su cuello. El sonido de la puerta del templo cerrándose detrás de ellas fue como un latigazo en mi espíritu.
Y fue en ese momento exacto que sucedió. No fue una decisión racional, no fue un plan meditado. Fue un impulso del Espíritu Santo tan fuerte que no pude contenerlo. Me puse de pie en mi asiento y antes de que pudiera detenerme, las palabras salieron de mi boca con una claridad que solo podía venir de lo alto. Pastor Tomás, tengo una pregunta. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El pastor me miró con sorpresa y una chispa de irritación. Hermana Verónica, este no es el momento. ¿Qué edad tiene su primer hijo, pastor? El que tuvo con Norma Pérez hace 19 años y que nunca reconoció. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro del pastor Tomás pasó del color normal al rojo intenso y luego a una palidez cadavérica en cuestión de segundos. Su boca se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. Los murmullos comenzaron a extenderse por todo el templo como un incendio descontrolado. Eso es una calumnia, tartamudeó. ¿Lo es? Respondí, sintiendo una paz sobrenatural a pesar de que mis manos temblaban. Porque Norma Pérez vive a 15 kilómetros de aquí, en la colonia San Rafael. Su hijo se llama Mateo Pérez, tiene 19 años y tiene los mismos ojos verdes que usted, pastor. El anciano Jorge Medina se puso de pie de inmediato. Pastor, hermana Verónica, creo que esta conversación debe continuar en privado. Propongo un receso del servicio y una reunión inmediata del consejo. Pero yo no había terminado. Con todo respeto, anciano Jorge, esto ya no puede seguir siendo privado. Claudia fue humillada públicamente. La verdad también merece ser pública. Mi amiga Blanca Vargas, que estaba sentada en el otro lado del templo, se puso de pie y habló con voz firme. Hermana Verónica tiene razón. Yo trabajé en el hospital municipal hace 20 años. Recuerdo cuando Norma Pérez dio a luz sola, llorando porque el padre del niño la había abandonado. Y recuerdo que ese hombre era seminarista en ese entonces. Su nombre era Tomás Aguilar. El templo explotó en murmullos, exclamaciones y expresiones de shock. Algunos hermanos se persignaban, otros lloraban. El pastor Tomás intentó hablar, levantar las manos para pedir orden, pero su autoridad se había evaporado en segundos. Yo sentí las piernas débiles y volví a sentarme. No por miedo, sino porque el peso de lo que acababa de hacer cayó sobre mí como una avalancha. Acababa de confrontar al pastor frente a toda la congregación. Acababa de exponer un secreto que él había guardado durante casi 2 décadas. Acababa de cruzar un punto de no retorno. Pero cuando cerré los ojos y busqué al Señor en mi corazón, solo encontré paz. Bien hecho, sierva buena y fiel, escuché en mi espíritu. La verdad ha sido liberada. Los días que siguieron fueron una tormenta. El servicio terminó en caos. El pastor Tomás se retiró a su oficina y no volvió a salir. El anciano Jorge Medina tomó el control de la situación, pidió calma a la congregación y convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Ancianos para el martes siguiente. Esa misma tarde recibí la primera llamada telefónica. Hermana Verónica, habla la hermana Estela, de la Sociedad de Damas. Necesito que sepa que lo que usted hizo hoy fue inapropiado. Hay formas correctas de manejar estos asuntos y confrontar al pastor públicamente. Hermana Estela, la interrumpí con gentileza pero con firmeza. Le pareció apropiado que humillara a Claudia públicamente. Eso es diferente. Él es el pastor. Tiene la autoridad. La autoridad espiritual no es una licencia para la hipocresía, respondí. Y si Claudia merecía ser expuesta públicamente, entonces la verdad sobre el pastor también. Ella colgó sin despedirse. No fue la única llamada. Durante los siguientes 2 días recibí docenas, algunas de apoyo, otras de reproche. La congregación estaba dividida. Había quienes me veían como una heroína que había defendido a los marginados. Otros me consideraban una rebelde que había violado el orden establecido y sembrado división en el cuerpo de Cristo. El lunes por la mañana, mientras oraba en mi sala,
recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Hermana Verónica, mi nombre es Norma Pérez. Acabo de enterarme de lo que pasó ayer en su iglesia. Necesito hablar con usted. ¿Podemos vernos? Mi corazón se aceleró. Respondí de inmediato. Sí, por supuesto. Dígame dónde y cuándo. Quedamos de vernos esa misma tarde en una cafetería del centro, lejos de miradas curiosas. Norma Pérez era una mujer de 45 años, de rostro cansado pero digno, con una tristeza antigua en los ojos. Nos sentamos en una mesa del rincón y antes de que yo pudiera decir nada, ella comenzó a hablar con voz quebrada. No sabe cuántos años he esperado este momento, dijo. Cuántas veces he querido enfrentarlo, decirle a alguien la verdad, pero tenía miedo. Miedo de que nadie me creyera. Miedo de hacerle daño a mi hijo. Miedo de revivir todo ese dolor. Cuéntame, hermana, le dije tomando su mano. Cuéntamelo todo. Y ella lo hizo. Norma había conocido a Tomás Aguilar cuando ambos tenían 25 años. Él era un seminarista brillante, carismático, con un futuro prometedor en el ministerio. Ella era una joven creyente, voluntaria en la iglesia donde él hacía sus prácticas pastorales. Se enamoraron, o al menos ella se enamoró. Comenzaron una relación que él mantuvo en secreto para no afectar su llamado ministerial. Me prometió que nos casaríamos cuando terminara el seminario, dijo Norma con lágrimas rodando por sus mejillas. Me dijo que me amaba, que yo sería su esposa, la madre de sus hijos, y yo le creí cada palabra. Cuando Norma descubrió que estaba embarazada, corrió a darle la noticia esperando una celebración. En lugar de eso, encontró rechazo. Me dijo que ese hijo no podía ser suyo, que yo debía haber estado con otros hombres. Me llamó mentirosa, manipuladora, y luego desapareció. Cambió de ciudad, terminó su seminario en otro lugar y nunca volvió a responder mis llamadas. Dio a luz sola en el hospital municipal, llorando mientras las enfermeras le preguntaban datos del padre para el acta de nacimiento. Dejó ese espacio en blanco. Crió a Mateo sola, trabajando 2 empleos, sacrificando todo por darle una vida digna. Y ahora ese hombre se atreve a juzgar a una madre soltera desde un púlpito, dijo Norma con una mezcla de dolor e indignación. Como si él fuera diferente, como si su pecado fuera menos porque lo escondió bien. ¿Tienes pruebas?, le pregunté directamente. ¿Algo que podamos presentar ante el consejo? Ella sacó de su bolso un sobre manila, viejo y desgastado. Lo abrió y comenzó a mostrarme su contenido. Fotografías de ella y Tomás juntos, cartas de amor escritas de su puño y letra, mensajes antiguos impresos donde él hablaba del futuro que construirían juntos. Y tengo algo más, dijo, sacando un documento oficial. Hace 3 años, cuando Mateo cumplió 16, decidí intentar una demanda de reconocimiento de paternidad. Contraté un abogado, localizamos a Tomás y logramos que un juez ordenara una prueba de ADN. Él se opuso, peleó, pero al final tuvo que hacerla. Me extendió el documento. Era el resultado de la prueba de paternidad. Probabilidad de paternidad 99.98%. Padre biológico confirmado, Tomás Aguilar Mendoza. ¿Y qué pasó con la demanda?, pregunté. Me ofreció dinero, respondió con amargura. Mucho dinero. Me dijo que si retiraba la demanda y firmaba un acuerdo de confidencialidad, me daría una cantidad suficiente para pagar la universidad de Mateo y comprar una casa. Yo acepté. No por mí, sino por mi hijo. Pensé que era lo mejor para él, pero ahora me doy cuenta de que solo ayudé a esconder la verdad. Nunca es tarde para que la verdad salga a la luz, le dije. ¿Estarías dispuesta a presentar todo esto ante el Consejo de Ancianos de nuestra congregación? Ella respiró profundo, se secó las lágrimas y asintió con determinación. Sí, ya es hora. Mi hijo ya es un hombre. Ya sabe toda la verdad sobre su padre.
y me dijo que me apoyará en lo que yo decida hacer. Es hora de que Tomás Aguilar responda por lo que hizo. Salimos de esa cafetería con un pacto sellado. Norma asistiría a la reunión del consejo al día siguiente, y yo estaría a su lado. La reunión del Consejo de Ancianos estaba programada para el martes a las 7 de la noche en el Salón de Usos Múltiples de la iglesia. Cuando llegué, acompañada de Norma, encontré un ambiente tenso. Los 5 ancianos ya estaban sentados alrededor de la mesa. Jorge Medina, Roberto Sánchez, Felipe Contreras, David Morales y la anciana Blanca Vargas, la única mujer en el consejo. El pastor Tomás estaba sentado en un extremo, con el rostro demacrado, ojeroso, visiblemente angustiado. Cuando vio a Norma entrar conmigo, su rostro se descompuso completamente. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó con voz ronca. «Está aquí porque tiene testimonio que dar», respondió el anciano Jorge con voz firme. «Y todos vamos a escucharla. Nos sentamos». El anciano Jorge abrió la reunión con una oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo y la sabiduría divina para discernir la verdad. Luego me dio la palabra. Relaté todo: cómo había conocido el secreto del pastor Tomás, las historias que habían circulado años atrás, las sospechas que nunca se confirmaron, y luego le di la palabra a Norma. Ella habló con una dignidad que me partió el corazón. Contó su historia sin dramatismo, sin exageraciones, solo con la verdad desnuda. Y al final, puso el sobre Manila sobre la mesa. Aquí están las pruebas, fotografías, cartas, mensajes y el resultado de la prueba de ADN que un juez ordenó hace 3 años. Tomás Aguilar es el padre biológico de mi hijo Mateo. Eso es un hecho científico, legal e irrefutable. Los ancianos tomaron los documentos y comenzaron a revisarlos en silencio. Vi cómo sus rostros pasaban de la duda a la sorpresa y de la sorpresa al dolor. El anciano Roberto Sánchez, que había sido uno de los más cercanos al pastor Tomás, levantó la mirada con lágrimas en los ojos. «Pastor, ¿es esto verdad?». El pastor Tomás tenía la cabeza hundida entre las manos. Durante un largo momento no respondió. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared y la respiración agitada de todos los presentes. Finalmente, habló con una voz apenas audible. «Sí, es verdad». El impacto de esa confesión fue como un terremoto. La anciana Blanca dejó escapar un sollozo. El anciano Felipe golpeó la mesa con frustración. Jorge Medina cerró los ojos y movió la cabeza con profundo dolor. «¿Por qué, pastor?», preguntó Jorge. «¿Por qué nunca nos dijiste la verdad? ¿Por qué construiste todo un ministerio sobre una mentira?». «Tenía miedo», respondió Tomás con voz quebrada. «Miedo de que me rechazaran. Miedo de perder mi llamado. Pensé que si lo enterraba lo suficientemente profundo, si servía al Señor con suficiente pasión, si predicaba con suficiente fuego, podría compensar mi pecado. Pero en lugar de eso, solo me convertí en un hipócrita». Y ahora, intervino Norma con voz firme, ese hipócrita se atrevió a humillar a una madre soltera frente a toda la congregación, como si él fuera diferente, como si su pecado fuera menos que el de ella. El pastor Tomás levantó la mirada hacia Norma y por primera vez en casi 20 años sus ojos se encontraron. Él comenzó a llorar. «Norma, yo lo siento. Siento todo el dolor que te causé. Siento haber abandonado a nuestro hijo. Siento haber sido un cobarde. No tengo excusa, no tengo justificación, solo tengo culpa». «Tu disculpa llega 19 años tarde», respondió ella. «Pero no vine aquí por mí. Vine por esa joven madre que humillaste, porque ella merece saber que no está sola, que el pecado del que la acusas no es peor que el tuyo, y que la gracia de Dios es la misma para todos». El anciano Jorge tomó la palabra. «Pastor Tomás,
esta es la situación más dolorosa que he enfrentado en mis 40 años de ministerio. Usted ha servido a esta congregación durante 5 años. Hemos visto frutos de su ministerio, pero también hemos presenciado una dureza de corazón que ahora entendemos viene de su propia falta de sanidad interior. Hizo una pausa y continuó. De acuerdo con 1 de Timoteo 3, un pastor debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de buen testimonio. Usted ha violado estos requisitos no solo en el pasado, sino en el presente, al esconder la verdad y al juzgar a otros desde una posición de hipocresía. ¿Qué están diciendo?, preguntó el pastor con voz temblorosa. Estamos diciendo que su ministerio pastoral en esta congregación ha terminado, respondió el anciano Roberto. Presentaremos su renuncia a la congregación el próximo domingo y le recomendaremos que busque ayuda pastoral, consejería y un proceso de restauración profunda antes de considerar volver al ministerio público. El pastor Tomás hundió el rostro entre las manos y comenzó a llorar desconsoladamente. No con el llanto manipulador que a veces había usado desde el púlpito, sino con el llanto genuino de un hombre quebrantado que finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. ¿Alguna vez has tenido que sostener una verdad en tus manos, sabiendo que revelarla cambiará todo para siempre? ¿Y has sentido cómo el miedo y la responsabilidad luchan dentro de ti, mientras el reloj marca los segundos que te separan de un punto sin retorno? El siguiente domingo, la congregación se reunió en un ambiente de expectativa y nerviosismo. El anciano Jorge Medina subió al púlpito y, con voz serena pero firme, explicó todo lo que había sucedido. No escatimó detalles, no suavizó la verdad, presentó los hechos con transparencia total. El pastor Tomás Aguilar ha reconocido que tiene un hijo de 19 años al que nunca reconoció públicamente. Ha admitido que abandonó a la madre de ese hijo cuando ella estaba embarazada. Y ha aceptado que su propio pecado no confesado lo llevó a juzgar con dureza a otros, particularmente a la hermana Claudia Gómez, a quien humilló públicamente el domingo pasado durante la Santa Cena. El silencio en el templo era absoluto. Como consejo de ancianos, hemos aceptado la renuncia del pastor Tomás, efectiva inmediatamente. Él ha reconocido que necesita un tiempo de restauración y sanidad antes de continuar en el ministerio público. Luego, el anciano Jorge hizo algo que nadie esperaba. Llamó a Claudia al frente. Ella subió con pasos temblorosos, con los ojos rojos de haber llorado. El anciano Jorge la abrazó fraternalmente y habló con voz quebrada por la emoción. Hermana Claudia, en nombre de este consejo y de esta congregación, le pedimos perdón. Lo que le hicieron el domingo pasado fue injusto, cruel y contrario al corazón de Cristo. Usted es una hija amada de Dios. Bienvenida a esta mesa, bienvenida a esta familia. Y hoy queremos honrarla como merece. La congregación explotó en aplausos. Hermanas y hermanos se pusieron de pie, muchos lloraban, y yo, desde mi asiento, sentí una paz profunda inundar mi alma. Después del servicio, Claudia se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Hermana Verónica, usted no sabe lo que hizo por mí. Toda mi vida he cargado vergüenza por mis errores pasados. Y cuando el pastor me humilló frente a todos, pensé que Dios también me rechazaba. Pero usted se levantó por mí. Usted arriesgó su reputación, su posición, todo, por defenderme. No fui yo, hija, le respondí abrazándola. Fue el Espíritu Santo que no pudo quedarse callado frente a la injusticia. Norma Pérez también estaba allí ese domingo. Se sentó en la última fila, observando todo con una mezcla de dolor y alivio. Después del servicio me buscó. Gracias, me dijo simplemente. Gracias por darme la oportunidad de cerrar este capítulo. No sé si Tomás algún día tendrá una relación con Mateo. No sé si él realmente encontrará restauración. Pero al menos la verdad ya no está escondida. Y eso me libera. En las semanas siguientes, la congregación atravesó un proceso de sanidad colectiva.
Hubo reuniones de oración, sesiones de consejería, conversaciones difíciles pero necesarias. Algunos miembros decidieron irse, incapaces de procesar lo sucedido, pero la mayoría se quedó, comprometidos a reconstruir sobre un fundamento de verdad y gracia. El Consejo de Ancianos invitó a un pastor interino mientras buscaban un líder permanente y establecieron nuevos protocolos de rendición de cuentas para asegurar que ningún líder volviera a tener poder sin supervisión. 3 meses después, recibí una carta. Era del pastor Tomás. Hermana Verónica, quiero agradecerle por haber tenido el valor de hacer lo que yo no tuve en casi 20 años, decir la verdad. En este tiempo alejado del ministerio, he estado en consejería intensiva. He confrontado mis demonios. He buscado el perdón de Norma y de mi hijo Mateo. Y por primera vez en mi vida, estoy experimentando la gracia de Dios no como un concepto teológico, sino como una realidad vivida. No sé si algún día volveré al ministerio pastoral, pero sé que necesitaba este quebrantamiento para encontrar verdadera sanidad. Que Dios la bendiga por su valentía. Leí esa carta con lágrimas en los ojos, no porque celebrara su caída, sino porque celebraba su quebrantamiento genuino. Porque cuando la verdad sale a la luz, puede destruir estructuras corruptas, pero también puede liberar almas prisioneras. Han pasado 2 años desde aquel domingo que cambió todo. Claudia sigue congregándose fielmente. Ahora lidera un ministerio para madres solteras, un espacio seguro donde mujeres que han pasado por situaciones similares encuentran apoyo, comunidad y gracia sin juicio. Norma Pérez también se unió a nuestra congregación. Ella y Claudia se hicieron amigas cercanas, unidas por la experiencia compartida de haber sido juzgadas por hombres que escondían sus propios pecados. El pastor Tomás nunca regresó al ministerio pastoral público, pero he sabido que está sirviendo en un centro de rehabilitación, trabajando con hombres que luchan con adicciones, y que tiene encuentros regulares con su hijo Mateo, reconstruyendo lentamente una relación que debió haber comenzado hace 20 años. En cuanto a mí, sigo siendo líder del Ministerio de Intercesión, pero ahora también coordino un grupo de rendición de cuentas para líderes, un espacio donde pastores, ancianos y diáconos pueden ser vulnerables sobre sus luchas sin miedo al rechazo, porque aprendí que el secreto es el terreno fértil donde crece la hipocresía, y la transparencia es el aire donde florece la gracia. Cada vez que participo de la Santa Cena, recuerdo aquel domingo. Recuerdo el rostro de Claudia destrozada. Recuerdo el momento en que me puse de pie y hablé. Y recuerdo la lección más importante que Dios me enseñó a través de todo esto. La verdadera autoridad espiritual no se construye sobre títulos, púlpitos o posiciones de poder. Se construye sobre integridad, humildad y la valentía de vivir en la luz. ¿Has sido testigo en tu propia congregación de cómo el poder sin rendición de cuentas puede corromper hasta a los más ungidos? ¿Conoces historias donde la valentía de una persona cambió el rumbo de toda una comunidad de fe? Hermanos y hermanas, la historia que acaban de escuchar es un recordatorio de que en el reino de Dios, la gracia y la verdad deben caminar juntas. No podemos tener gracia genuina sin verdad que la sustente. Y no podemos tener verdad amorosa sin gracia que la ablande. Les invito a que en este momento oren conmigo. Si están cargando un secreto que los está destruyendo por dentro, pídanle al Señor que les dé el valor para traerlo a la luz. Si han sido juzgados injustamente por quienes escondían sus propios pecados, pídanle a Dios que sane esas heridas y restaure su dignidad. Y si tienen poder o autoridad en su congregación, examinen su corazón para asegurarse de que están liderando con integridad. Porque como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Han enfrentado alguna vez una situación donde tuvieron que elegir entre la lealtad institucional y la defensa de los vulnerables? ¿Cómo navegaron esa decisión? Compartan su testimonio en los comentarios.
Esta comunidad es un espacio seguro para que procesemos juntos estas realidades difíciles de la vida en la iglesia. Y si esta historia tocó tu corazón, te pido que le des like a este video, te suscribas al canal y lo compartas con alguien que necesite saber que no estás solo en su lucha contra la hipocresía religiosa. Juntos podemos construir comunidades de fe más sanas, más transparentes y más parecidas al corazón de Cristo. Que la paz del Señor los acompañe. Nos vemos en el próximo testimonio.